Hola, vamos a comenzar entonces destacando la importancia de lo que es el calor. El calor es una de las formas en que se manifiesta la energía en la naturaleza o en la vida diaria, así como tenemos energía cinética, energía potencial, energía eólica, energía solar, etcétera, etcétera. También tenemos lo que es el calor o la energía térmica. Esta energía, dependiendo de cómo se mire, es o bastante necesaria o bastante indeseable. Por ejemplo, en los procesos de preparación de alimentos, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, es necesario el calor, así como en muchos procesos industriales donde se necesita generar vapor, por ejemplo, para el proceso productivo, o en las siderúrgicas, o en las plantas de generación eléctrica. También muchos de los procesos químicos que conocemos hoy en día necesitan el calor para que se puedan llevar a cabo. A nivel de transporte marítimo, fluvial, terrestre y aéreo, se necesita también calor. Muchos procesos naturales que están relacionados con el clima y que ocurren a nivel global están influenciados por el calor, y también pues muchos procesos biológicos, lo que consiste en mantener la temperatura del cuerpo en un nivel determinado, también está muy relacionado con el calor. Entonces vemos que es un componente que es bastante necesario en estas situaciones, aunque también en muchas oportunidades no es que sea tan deseable. Por ejemplo, en los motores de combustión o en general en cualquier máquina donde se tenga fricción, la cual pues se manifiesta también como calor, esta parte no es que sea tan necesaria, porque eso va a indicar que se está perdiendo parte de la energía en forma de calor, parte de la energía que se podría haber utilizado de una manera, por ejemplo en el caso del motor se puede haber transformado más en esa pérdida de energía, se puede haber transformado en potencia, sin embargo se está desperdiciando en forma de calor. Lo mismo que ocurre por ejemplo en los circuitos eléctricos. En general esta pérdida de calor que ocurre pues es indeseable, pero hay que convivir con ella porque siempre va a existir. De ahí entonces que cuando se plantee una solución a un problema donde exista calor por medio de un diseño térmico, pues lo primero que se necesitará es determinar la cantidad de calor que se está transfiriendo y el mecanismo que está predominando para luego poder tomar pues alguna solución. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar de lo que es la transferencia de calor como tal. Y en la transferencia de calor, digamos que es la parte de la física que se encarga del estudio de cómo se transmite o cómo se transfiere el calor en un medio, bien sea sólido, líquido o gaseoso, o incluso en el vacío. Pues resulta que hasta hoy se conocen tres maneras o tres formas por las cuales se puede hacer esto. Esas tres formas son por conducción, por convección y por radiación. En un momento determinado podemos tener las tres simultáneamente o podríamos tener cada una por separado. Así, en primera instancia, para diferenciarlas, miremos esta situación que está planteada aquí. Tenemos una fuente de calor, una fogata, un fuego, y entonces tenemos tres casos. Observemos primero el de la barra metálica que la exponemos al fuego. Y entonces, ¿qué va a suceder ahí? Si tomamos la barra sin guante, pues obviamente vamos a sentir calor, y eso es porque el calor que se genera acá en la fogata circula y viaja a través de la barra sólida. Y claro, llegará un momento en que nosotros también vamos a sentir ese calor, puesto que tenemos tomada la barra en la mano.
En ese caso entonces es por conducción. Ahora, si colocamos las manos lo suficientemente lejos para no quemarnos, pero cerca pues para sentir el efecto del fuego, entonces en este caso lo que sucede es que el calor que se genera con el fuego calienta el aire que hay entre el fuego y nuestras manos, y ese calor entonces luego pasa a nuestras manos circulando a través del aire. En ese caso sería una transferencia de calor por convección, aunque también va a suceder lo mismo en este caso por radiación. Es decir, cuando colocamos las manos, básicamente el calor que sentimos es por convección y por radiación, pero si por alguna razón fuéramos capaces de extraer todo el aire que se encuentra entre el fuego y nuestras manos, es decir, si pudiéramos generar un vacío perfecto, igual sentiríamos calor. En ese caso sería puramente por radiación. Bueno, entonces a partir de esto podemos establecer tres cosas. La primera es que la conducción ocurre principalmente en medios sólidos, aunque también, como vamos a ver luego, ocurre en líquidos y en gases, pero preferiblemente o en mayor medida ocurrirá en sólidos. Por su parte, la convección, esta sí ocurre exclusivamente en medios fluidos, tanto líquidos como gases, y la radiación pues tiene la característica de que no necesita un medio físico para poder propagarse o transmitirse. Lo puede hacer incluso en el vacío, o si hay un líquido se transmite, o si hay un gas se transmite. Bueno, entonces inicialmente la primera parte del curso la vamos a dedicar a hablar sobre la conducción, luego hablaremos de convección y al final hablaremos sobre o detallaremos el mecanismo de la transferencia de calor por radiación. Bueno, entonces la conducción del calor es un fenómeno que ocurre básicamente a nivel molecular, es decir, en cualquier cosa que esté compuesta de átomos o de moléculas, cualquier cosa que sea material, incluso sólidos, líquidos y gases. Bueno, para entender este mecanismo bien en detalle, entonces habría que mirar a nivel atómico cómo es que están compuestos los sólidos, los líquidos y los gases. Acá en la parte inferior entonces vemos que los sólidos se caracterizan por tener una estructura molecular bastante ordenada, las famosas pues estructuras cristalinas que dan origen a los diferentes materiales sólidos que tenemos, pero en cualquier caso vamos a ver que los átomos de las moléculas están muy juntos entre sí, muy compactos, las distancias entre ellos son muy pequeñas y básicamente están estáticos, mientras que en los líquidos y en los gases esos átomos o esas moléculas pues están separadas e incluso tienen movimiento relativo entre sí, o sea que ya vamos a tener una distancia pues relativamente grande entre cada átomo o cada molécula. Entonces para el calor siempre va a ser más fácil transmitirse por conducción mientras más cerca estén esas moléculas, mientras más pegadas o unidas estén entre sí. En la medida en que esas moléculas empiezan a mover con movimiento aleatorio, como en el caso de los gases cuando están muy calientes, entonces ya la conducción empieza a tener dificultades para que ocurra. Sin embargo, vamos a tener conducción, aunque va a ser bastante débil. Por eso les digo ahora que básicamente la conducción se asume que ocurre en sólidos, aunque también pues va a ocurrir en líquidos, en gases, pero en una menor medida. Bueno, el fenómeno de la conducción fue estudiado por Fourier y se analiza mediante la ley de Fourier. ¿Qué es la ley de Fourier? Es la expresión matemática que nos va a permitir analizar problemas de transferencia de calor por conducción, que es la que está acá. Entonces nos dice que la transferencia de calor por conducción en vatios, porque miren que tiene acá un puntico, es igual al negativo de K sub T, que como lo dice acá es la conductividad térmica multiplicado por un área y luego multiplicado por, bueno, aquí en realidad lo que debe haber es un gradiente, el gradiente de temperatura, es decir, la derivada direccional, la componente de T de X más de T de Y más de T de Z. La expresión que está acá es para el caso unidimensional, en el que estamos asumiendo que ese calor se está transmitiendo solamente en una dirección preferencial, en este caso la X. Pero en general todos los fenómenos que ocurren en la vida real o en la naturaleza son tridimensionales,
Lo que pasa es que el análisis ya es tan complejo y tan difícil que bajo ciertas circunstancias, bajo ciertas hipótesis, se puede reducir a una dimensión o a dos dimensiones. Bueno, entonces esta sería la expresión que vamos a utilizar para el caso de procesos de transferencia de calor unidimensional. Ahora, este menos que aparece acá en la expresión matemática simplemente se pone es para garantizar de que no se va a violar o vamos a garantizar el cumplimiento de la ley cero de la termodinámica. Esto es, que el calor siempre va a fluir de la región de mayor temperatura o de la región más caliente hacia la región más fría o la región de menor temperatura. Es decir, el calor va a viajar en la dirección contraria a la cual el gradiente aumenta. Bueno, entonces esta K sub T que aparece acá es una propiedad física de los materiales, se conoce como la conductividad térmica. Es un indicativo o una medida de que también puede pasar el calor a través de un medio. Sería como el equivalente a la conductividad eléctrica. Y aquí entonces se encuentran unas cosas bastante interesantes. Por ejemplo, los metales en general son muy buenos conductores, tanto del calor como de la electricidad. Y los materiales plásticos, por ejemplo, o los materiales sintéticos, son muy malos conductores tanto de la electricidad como del calor. Entonces aquí uno tiene un gran panorama para elegir materiales dependiendo de lo que quiera. Si quisiéramos un material, o si quisiéramos hacer por ejemplo un termo, entonces lo que necesitamos es un material que sea poco conductor del calor. O si queremos entonces fabricar la carcasa de un motor para que no se nos sobrecaliente, entonces necesitaríamos un material que deje pasar o que deje circular fácilmente el calor. Necesitaríamos un material muy buen conductor, un material con una conductividad térmica bastante alta, básicamente un metal. Entonces esta K sub T, como es una propiedad física, pues su valor ya es conocido. Básicamente se puede sacar o leer de las tablas de propiedades físicas que traen casi todos los libros de transferencia de calor. Bueno, el área que aparece en la expresión pues no es cualquier área, es el área transversal del medio sólido donde se está propagando ese calor. Y como les dije, el dt de x, la derivada es simplemente el gradiente de temperatura o la razón de cambio entre la temperatura con respecto a la distancia. Entonces, si hacen el análisis de unidades con las unidades que aparece acá para la conductividad térmica, da que este calor por conducción queda en vatios, es decir, es la velocidad con que está circulando el calor a través de ese medio. La conductividad térmica, como les dije, pues es una propiedad física. Miren que acá en el lado derecho aparece una tabla muy resumida de lo que son los valores de conductividad para materiales bastante conocidos. Miren que aparece en orden decreciente. En este caso tenemos que el diamante sería el mejor conductor, con una conductividad de 2300 vatios sobre metro sobre grado centígrado. Observen que los primeros que aparecen son metales: la plata, el cobre, el oro, el aluminio, el hierro y el mercurio, que a pesar de ser un líquido a condiciones ambientales es un metal. Miren entonces cómo va variando la conductividad. Por ejemplo, la plata es mucho mejor conductora que el aluminio o que el hierro o que el mercurio. Sus valores son mayores que 1. Ahora aparece el vidrio, que sería el primer cerámico, con una conductividad de 0.78, luego el ladrillo, el agua sería el primer líquido, la piel humana, que básicamente pues también es agua, luego aparece madera, el primer gas helio, y aquí los últimos que aparecen serían aislantes comerciales, la fibra de aire, por ejemplo, aunque el aire también tiene una conductividad bastante pequeña, igual a la de las espumas de uretano o poliuretano. Entonces, como les decía, dependiendo de lo que uno necesite, escoge el material que mejor le convenga, o un muy buen conductor o un muy buen aislante al calor. Bueno, esta conductividad térmica, los valores que aparecen acá son constantes, son valores promedio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que esa conductividad es función de la temperatura, es decir, varía. Por decir algo, tomemos el cobre. Si el cobre lo calentamos, entonces su conductividad va a variar.
Lo mismo para todos los materiales. Los valores que aparecen acá generalmente son tomados a temperatura ambiente. Entonces, a la hora de efectuar un diseño técnico, por ejemplo, es importante saber el rango de temperaturas en el cual va a funcionar nuestro sistema. Ahora, también se tiene o se sabe que esa conductividad puede variar con la distancia. Esto ocurre básicamente en materiales fibrosos, como la madera, como la fibra de vidrio, como el Kevlar y todos estos. Entonces, puede que varíe con la temperatura y puede que varíe simultáneamente con la distancia. Esto entonces lo que va a hacer es complicar un poco el problema. Ahora les voy a decir por qué. Bueno, para el caso de esos materiales donde la K es variable, pues se deberá conocer cómo varía en dirección X, cómo varía en dirección Y, lo que en mecánica de materiales llamábamos materiales anisotrópicos, es decir, donde sus propiedades tienen un valor diferente dependiendo de la orientación espacial. Y el caso general es que la K se tome como constante, que generalmente pues es una buena opción para hacer los primeros análisis. Ya si se quiere depurar el diseño, por ejemplo, se puede tener en cuenta la variación con la temperatura o la variación con la distancia. Pero en general trabajamos con los valores constantes que aparecen en las tablas. Bueno, la convección de calor, así detallándolo un poco, es la transferencia de calor que ocurre en medios fluidos. Cuando hablo de fluido, pues me refiero tanto como a un líquido como a un gas, siempre y cuando tengan movimiento. Bueno, en este caso la convección se analiza mediante la ley de Newton del enfriamiento, y vamos a ver que tenemos dos categorías o dos clases de convección, lo que llamamos convección natural o convección forzada. La diferencia básicamente estriba en si estamos influyendo pues en que el movimiento del aire o del fluido sea natural, o digamos que mecánicamente hacemos que el movimiento se desarrolle. Por ejemplo, si tuviéramos una taza con agua caliente, para enfriarla tenemos muchas posibilidades. Podemos dejarla quietecita sobre una mesa que ella sola se enfríe. En ese caso entonces tendríamos un proceso de convección natural, porque estamos dejando que el agua interactúe con el aire sin nosotros hacer nada más. O la otra es de alguna manera forzar el enfriamiento o el calentamiento. Puede ser entonces revolviendo el agua, trasvasando el agua, o poniéndole un ventilador o soplando sobre él. En ese caso entonces estamos forzando que ocurra el proceso y tendríamos convección forzada. Pues en la vida real se presentan los dos fenómenos, y cuando estemos analizando la convección vamos a detallar cada uno de los dos. Una aplicación de la convección son los procesos de... Una aplicación entonces serían los procesos de acondicionamiento de aire, donde hay un ventilador o un sistema de ventilación que impulsa el aire acondicionado a que circule a través de la habitación o el espacio que queremos mantener a una temperatura conveniente. Bueno, la ley de Newton aparece acá. Pues nuevamente tenemos la transferencia de calor o el flujo de calor por convección. En este caso va a ser igual a un coeficiente H multiplicado por un área por una diferencia de temperaturas que aquí llamamos la temperatura superficial y la temperatura propiamente del fluido, que recuerden que puede ser un líquido o un gas. Bueno, esta H sería el equivalente a la conductividad térmica. Acá la llamamos el coeficiente convectivo de transferencia de calor. Básicamente ese es el objetivo de la convección, determinar esos H, esos coeficientes. Vamos a ver entonces que no es tan sencillo. Bien, el área que aparece acá es el área de contacto entre el fluido y el sólido que la contiene. Generalmente los fluidos, sean líquidos o gases, están almacenados, y eso hace entonces que estén siempre en contacto con una pared del recipiente que los contiene. En ese caso entonces el área que estamos analizando acá es lo que llaman el área de humedad, es decir, el área que hay de contacto entre ese fluido y el sólido donde están almacenados. Entonces, como les dije, la temperatura superficial de ese sólido o ese recipiente, y TSUF es la temperatura del fluido propiamente dicha.
Bueno, y ahora analicemos brevemente lo que es el tercer mecanismo de transferencia de calor, que es el de radiación térmica. Recuerden que en la naturaleza hay diferentes tipos de radiación. En este caso estamos hablando de radiación térmica, la que produce el calor. Esta radiación térmica fue estudiada por estos dos señores, Stefan y Boltzmann, que ellos dedujeron entonces que la cantidad o el flujo de calor que se emite por radiación desde una superficie es igual a esta constante epsilon multiplicada por esta constante sigma multiplicada por un área y por una temperatura superficial del cuerpo emisor elevada a la 4. Este TSUS quiere decir que es temperatura superficial. La emisión de radiación siempre ocurre desde la superficie. Bueno, esta epsilon que aparece al inicio es una propiedad de los materiales que se conoce como la emisividad del material. Nos va a indicar que tan bueno es un medio material para emitir calor en forma de radiación. Es un número dimensional que va entre 0 y 1, donde 0 significa que ese cuerpo no emite absolutamente nada y 1 indicaría que toda su energía la emite en forma de radiación. Pues bien, en la naturaleza no hay ni lo uno ni lo otro, no hay materiales con emisividad 0 ni con emisividad 1. Lo más cercano a emisividad 1 que conocemos es el Sol, que sería pues casi que un cuerpo negro, cuando su emisividad es 1. De ahí entonces todos los materiales que conocemos tienen emisividades entre 0 y 1, sin ser 0 y sin ser 1. Bueno, esa sigma que aparece luego es la constante de Stefan y Boltzmann, que en el sistema internacional tiene este valor 5.67 por 10 a la menos 8 vatios sobre metro cuadrado y sobre grado Kelvin a la 4. Es importante que cuando analicemos la radiación térmica, la temperatura superficial, hay que trabajarla en Kelvin. Acá entonces observan al lado derecho una tabla bastante compacta de lo que son las emisividades de algunos materiales. Aquí no está en orden ni creciente ni decreciente, entonces de lo que aparece acá vemos que el material con más emisividad sería la pintura negra, black paint, que tiene 0.98 de emisividad, y el que menos emite sería este 0.02, que corresponde a la plata pulida. Es decir, mientras más brillante sea una superficie, menor emisividad tiene, y mientras más opaca sea esa superficie, pues más radiación emite. Bueno, aparte de esto, entonces la radiación térmica pues es bastante importante, bastante influyente en lo que son los procesos climáticos en la Tierra. Pero esto lo detallaremos pues más a fondo cuando estemos analizando al final del curso lo que es la radiación. Bueno, este ejemplo que aparece acá lo resolveremos en un video aparte. Esta sería entonces lo que es la introducción. Ya hemos visto la importancia del calor en la naturaleza y en la vida diaria. Los tres mecanismos básicos por los que puede ocurrir la transferencia de calor los analizamos pues muy por encima cada uno de ellos, y con este ejemplo pues vamos a ver cómo se analizaría así de una manera sencilla una situación donde ocurren las tres componentes: la conducción, la radiación y la convección. Bueno, ya el objetivo entonces luego es ahondar en lo que es la conducción, solamente la conducción, luego solamente la convección y finalmente solamente la radiación. Entonces nos vemos en el próximo video donde resolvemos este ejemplo. Chao.